¿Cómo defendernos de aerolíneas, bancos, operadores de telecomunicaciones y tantas organizaciones que muchas veces se pasan de la raya? Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe, y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo titulado ¿Servicio o abuso?, con los expertos en protección al consumidor Crisólogo Cáceres y Wendy Ledesma, que conversan con nuestra juguera Roxana Barrantes. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo a través de este QR para que sigamos licuando. Muy buenas noches. Estamos en un nuevo martes de Jugo, hoy martes 9 de septiembre, para tratar un tema que nos apasiona a quienes estamos sentados en esta mesa, y estoy segura que también nos concierne a todos y cada uno de quienes participamos en la vida cotidiana. Porque se trata de conversar con dos expertos en temas que en dos palabras se pueden decir que se trata de protección al consumidor. Estamos en la Casa Revara con grandes amigos tratando de que surjan preguntas también de nuestros acompañantes esta noche, para ver el tema de cómo hacemos con los derechos del consumidor, los deberes del consumidor, los deberes de las empresas y los derechos de las empresas en una economía de mercado. Déjenme presentarme, soy Roxana Barrantes. Mi principal ocupación es ser profesora de economía en la Universidad Católica. Y esta noche voy a conversar directamente con, reitero, dos expertos. Comienzo con Crisólogo Luis Cáceres Valle, es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC. Es miembro de los consejos directivos de Consumers International y del INACAL. Profesor de Derecho del Consumidor en diversas universidades. Bienvenido, Crisólogo. También tenemos con nosotros esta noche, este día, para quienes vean esta emisión en otro momento, a Wendy Ledesma Orbegoso. Wendy también es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una sólida experiencia laboral en el sector público, instituciones multilaterales y de cooperación internacional. Cuenta con la certificación internacional de Compliance ISECOM de la Asociación Española de Compliance. Ha sido directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor en el INDECOPI, y actualmente realiza labores de docencia en la Católica, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Continental, en materias relativas al derecho mercantil, de la propiedad intelectual y de la competencia, que son materias que suelen estar unidas. También de derecho al consumidor, derecho administrativo y protección de datos personales y acceso a la información pública. Todos estos temas que tienen que ver con derechos y deberes de consumidores y de empresas. ¿Cómo nos motivamos en Jugo? Porque hace tiempo en Jugo se realiza un trabajo de editorial y de lluvia de ideas para llegar a los temas de nuestros martes en la Casa Revara, a quienes agradecemos por su hospitalidad. Y resultaba que uno de los jugueros, ya como Roncayolo, había tenido una de esas experiencias surrealistas con pasajes aéreos, además fuera del Perú. Resultaba que
lo desembarcaron de su vuelo de conexión y una vez que no completas el trayecto de llegada a tu destino final, la aerolínea tiene el derecho de sacarte de todas tus reservas posteriores a ese viaje perdido y se acabó. ¿Qué haces? ¿Cómo regresas cuando ya pagaste y fue la aerolínea la que te desembarcó? ¿No? Con todos los detalles de cómo se hace ahora la competencia en pasajes aéreos, uno puede pensar, hey, la aerolínea tiene todo el derecho de, como hay trayectos que requieren una parada intermedia, que son más baratos que el trayecto directo a la ciudad donde haces tu conexión, de decir, hey, yo tengo que desincentivar a la gente que, disculpen, me va a sacar la vuelta y cancelar los trayectos posteriores, ¿no? Entonces yo me pongo del lado de la empresa y digo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están los temas que los consumidores tenemos que tomar consideración cuando es la competencia, la innovación de las diferentes empresas las que está logrando que más gente viaje? Porque si los pasajes son más baratos, más gente tiene acceso. Entonces, ¿qué dice ASPEC? Bueno, que en el tema del transporte aéreo siempre han habido reclamos de todo tipo. Esa práctica que acabas de señalar en el sentido de que si perdías en un viaje la ida, perdías la vuelta automáticamente, es tremendo atentado contra el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos. Pero felizmente eso ya ha sido corregido mediante una modificación legal al Código del Consumidor. Y el Código del Consumidor, que tiene 15 años, es una norma que todos deberíamos conocer, aunque sea artículo por artículo, porque contiene una serie de derechos que nos asisten a nosotros como consumidores y que precisamente por desconocimiento no los hacemos valer. Entonces, hay todo un mundo que los consumidores deberíamos de conocer y no conocemos, pero hay una razón para ello. Los consumidores en el Perú no hemos sido educados como tales, a pesar de que el Código del Consumidor establece en su quinta política de Estado el derecho de los consumidores a ser educados en las escuelas como tales. 15 años. Yo he hablado con una gran cantidad de funcionarios a lo largo de estos 15 años pidiéndoles que modifiquen la currícula escolar, que capaciten a los docentes para incluir en el colegio temas de defensa del consumidor. Y no se hace. ¿Cuál es el resultado? Que los consumidores aprendemos a punta de cocachos, a punta de errores. O sea, nos piden que seamos razonables, nos piden que seamos diligentes, pero nadie se preocupa por educarnos. El Estado en materia de educación del consumidor funciona como un padre que ve a su niño que está gateando al bebé, dirigiéndose al enchufe para meter el dedo y lo deja meter el dedo. El niño llora porque se electrocutó y el padre le dice, ya ves, la próxima vez no vas a meter el dedo al enchufe. Eso les pasa a los consumidores en el Perú. El Estado nos deja meter el dedo al enchufe, nos deja electrocutarnos una y otra vez, y sin embargo nos pide que a la vez seamos inteligentes, que seamos precavidos, que nos informemos, etcétera. Es pues un contrasentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en materia de protección al consumidor y que significaría un cambio radical en la manera en que los consumidores actuamos en el mercado sería educándonos e implementando esta quinta política de Estado, porque incluso ahí conoceríamos, entre otros, nuestros derechos como usuarios del transporte aéreo. Yo he estado cercana a gente trabajando en la currícula escolar, ¿ok? Y a las personas que trabajan en la pedagogía del currículo escolar, una de las quejas que tienen es quieren que hagamos todo y no nos dan los recursos. Porque también es educar en derechos, es educar en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, es hacer educación ambiental, es que tengan logros de matemática, etcétera, y encima la protección al consumidor. Entonces, podemos tener probablemente otro martes de Casa Revara viendo el currículo escolar y además todas las presiones políticas que tenemos sobre el currículo, pero no sé, Wendy, ¿qué opinas de esto? Falta que nos eduquen. Sí, yo coincido plenamente con Crisólogo en el tema de la educación,
porque en efecto en el código está regulado que se eduque a los consumidores, ¿no? Aparte de la difusión de derechos, pero que se eduque y que los consumidores puedan ser conscientes de sus derechos y poder ejercer sus elecciones de manera informada, ¿no? Y el Indecopi estuvo trabajando bastante en ello. En la competencia 19 de la currícula escolar está el poder trabajar los contenidos de protección al consumidor, y es en realidad anecdótico que la competencia que se enseña en materia de consumidor solamente está enfocada en temas de servicios financieros, no está enfocada en realidad a un tema de conocimientos de derechos como tal, ¿no? Y ahí hubo bastante trabajo que se usa a nivel gremial también con Nasbank, SBS, y es por eso que cuando era directora hicimos un trabajo de una guía para los profesores, para que los profesores puedan utilizarla y descargarla para que puedan aplicar los cursos en sus salones, en sus aulas. Y algo bueno que hay que rescatar es que hasta la fecha se siguen haciendo talleres, justo acaba de salir una convocatoria hace unos pocos meses, para que los profesores puedan utilizar ese manual y aplicar esos contenidos. Pero claro, eso finalmente va a depender mucho de si el director o eventualmente, ¿no?, cómo se organiza el colegio para poder tener una sesión o varias de consumidor. Con una sesión no es suficiente, necesitas más sesiones. Ni con 2, ni con 10, tres, ni con... exacto. Y además, el tema de la universidad, ¿no? Son muy pocas universidades, pese a que estamos hablando de una política nacional de protección al consumidor. Estamos hablando de principios, estamos hablando de la mención en el Código de Protección al Consumidor que como política pública se requiere la educación, que las universidades hayan incorporado el curso de protección al consumidor, no solamente para los abogados, los futuros abogados y abogadas, sino también, por ejemplo, en generales letras, como un curso transversal importante para todas las profesiones, ¿no? Entonces, creo de que ahí hay una oportunidad para realmente afianzar ese trabajo. Obviamente ya hay materiales ahí, en el Perú Educa, ya está la guía accesible para los docentes, y que eso comience a ser un trabajo más sostenido y articulado, ¿no? Que no te dé miedo incorporar, ay, es una tarea más. No, es importante porque al final todos somos consumidores, así que qué importante y relevante que todos finalmente nos involucremos con este tema. Con ello, con nuestras decisiones, vamos a poder hacer que los proveedores nos ofrezcan mejores productos y servicios. El sistema financiero es el sistema más quejado. El 33% de todos los reclamos en materia de consumo tienen que ver con bancos. Y mira, qué curioso, porque como dice Wendy, Nasbank está metida en la educación al consumidor. O sea, ¿qué puede enseñar de los bancos a ti, joven consumidor? ¿Qué te pueden explicar? Oye, compra más, gasta más, ten más tarjetas, firma los contratos, fíjate. Eso es una tarea que es absolutamente responsabilidad del Estado para darle al consumidor información que sí le sirva para saber si debe embarcarse en la aventura de tener una tarjeta de crédito o de sacar un préstamo, o no debe embarcarse en esa aventura. Entonces, acá nosotros nos hemos acostumbrado a que un consumidor tiene más estatus cuanto más tarjetas de crédito tiene, y no se preocupa por el cobro de membresía. O sea, las tienes almacenadas tus tarjetas de crédito y no sabes que aunque no las uses, vas a pagar la dichosa membresía. Y luego la gente protesta porque la comisión más quejada es precisamente esa, la membresía, y es una comisión perfectamente legal. En el sector financiero hay prácticas como, por ejemplo, las comisiones abusivas. Durante años ha estado vigente una comisión, por ejemplo, por retiro interplaza, que es que si tú tenías tu tarjeta de crédito o tu cuenta de ahorros acá en Lima y viajabas a Ica y querías retirar de un cajero, 100 soles te cobraba una comisión porque estás en otra plaza. Entonces, como que tu dinero de Lima se lo hubieran llevado a Ica para que tú puedas sacarlo del cajero, te están cobrando el transporte, ¿no? O la comisión por conteo de billetes de baja denominación. O sea, tú pagabas hasta 10 billetes, te aceptaban, o 10 monedas de 5 soles te aceptaban, a partir de la moneda 11 te cobraban una cantidad porque te estaban contando el billete o la moneda. Entonces, ese es el tipo de cosas que pasan en el sistema financiero, pero que uno debería poderlas advertir a tiempo y podría evitarlas para que estas anomalías no se den. Y ya que estamos en un programa tan interesante, yo les voy a dar, ¿saben ustedes lo que es la compensación de sueldos? La compensación de sueldos es una figura maravillosa, maravillosa, linda figura para los bancos. ¿En qué consiste? En que si tú tienes tu tarjeta de crédito en el banco y tienes tu cuenta de sueldo en el banco, ya, te olvidaste de pagar la tarjeta de crédito porque estuviste de viaje, estuviste enfermo, lo que fuera. Ah, ya te olvidaste. El banco automáticamente mete la mano a tu sueldo y saca lo que le apetece, no hay límite. O sea,
Mientras en otras figuras existen límites al ejercicio de este tipo de potestades, en el caso de la compensación no existe. Entonces, nosotros hemos defendido consumidores que les han vaciado la cuenta completamente, porque el banco, si tú le tenías que pagar ese día, le tenías que pagar 200 soles, no pensarás que el banco te va a sacar 200 soles. El banco te va a sacar los 200 soles, más 150 interés, más 300 soles por la molestia, más 400 soles por el seguro, y al final te va a vaciar la cuenta. Durante años yo le llevo diciendo a la SBS que se regule, que promueva que en el Congreso se haga una norma que le ponga límites a esta compensación abusiva de sueldos. Hasta ahora nada. Por eso mi consejo es, usted, mi querido amiguito, amiguita que me escucha, si usted tiene su sueldo, tiene su tarjeta, tiene su préstamo hipotecario, su crédito vehicular, no se le ocurra tener todo en el mismo banco, ni loco. Tenga la tarjeta en el banco 1, tenga la cuenta de sueldo en el banco 2, tenga el préstamo hipotecario en el banco 3, no lo tenga todo, porque el banco cree que va a ser condescendiente con usted para decir, sí, es mi cliente antiguo, lo voy a considerar, No, el banco es sin misericordia, así que todo en bancos distintos. Yo tengo 3 tarjetas de crédito, una en cada banco, y nunca se me va a ocurrir tener todos los productos financieros en mi cuenta de sueldo en otro banco. Entonces, es un consejo que les regalo esta bonita noche. Pero ahí, Roxana, yo creo que también lo importante detrás, ¿no?, es el poder tener realmente educación para evitar el sobreendeudamiento también, ¿no? El tener unas prácticas ordenadas con nuestras finanzas, ¿no? Porque también tener tantos productos y eventualmente eso escapa a nuestra capacidad de pago genera también estos problemas. Van de la mano, creo, los dos. Claro, han dicho tantas cosas y son tan... cuántas las ideas con las que podría quedarme y jalar la pita para seguir la conversa, pero hay 2 asuntos. Es muy importante la educación que está pasando con nuestros niños, las siguientes generaciones, si van a tener la educación de consumidor, la educación financiera, etcétera. Es muy importante. Pero ¿qué está pasando ahora con las personas ya adultas? Como acaba de decir Crisólogo y nos ha lanzado un consejo gratis oigan, está esta ley, hagan su estrategia de diversificación. ¿Qué pasa además con los mayores? ¿No? Uno de los temas que yo he venido investigando es qué pasa con los adultos mayores que están tratando de insertarse en un sistema financiero totalmente digital y no totalmente distinto, digital, donde creo que ya se aprobó o está por aprobarse la primera entidad financiera que no va a tener oficinas y todo va a ser por vía digital, y en general cada vez tienes menos atención personal. En esos casos, ¿cómo haces esa educación al consumidor? ¿Cómo haces que todas las personas tengan la conciencia necesaria para... Y ahora estamos viendo el tema financiero, pero pensemos lo que nos suele pasar con cualquier otro producto. Y volviendo a las aerolíneas, ¿no? Con cualquier otro producto, con algún pasaje, no necesariamente sabes quién te puede atender, cómo te pueden atender. Cada vez hay menos canales directos. ¿Qué pueden hacer las autoridades y qué podemos hacer como colectividad para estar atentos y listos para poder defender nuestros derechos? Yo creo que las acciones de educación, de difusión son importantes, pero como tú bien dices, hay distintos perfiles de consumidor, ¿no? Por ejemplo, en la Clínica Jurídica de Responsabilidad Social en la PUC, tenemos la Clínica de Consumidor y estamos trabajando un tema de adultos mayores, ¿no? Que, por ejemplo, en Colombia, en Argentina, se habla del consumidor hipervulnerable y atendiendo a esa hipervulnerabilidad se da una protección reforzada de consumo. Todos somos vulnerables, pero aquí se les da una protección reforzada, atendiendo casos de salud, un tema de servicios públicos que son necesarios, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero llegar a ese adulto mayor, yo no voy a llegar con una folletería o con tal vez una publicación en unas redes sociales.
no necesariamente, tal vez la verá, no necesariamente lo entenderá, cómo lo puede aplicar, ¿no? Y creo que ahí la segmentación es importante. Y, por ejemplo, cuando el Perú se sometió a un examen de pares para ver políticas de consumidor y la normativa de consumidor en el 2019, el reporte salió en el 2020, lo tienen a disposición de manera de acceso libre en la página de Indecopi. Una de las recomendaciones, porque fueron más de 50 recomendaciones, fue el trabajar perfiles, ¿no?, de consumidores para que la autoridad tenga una mejor respuesta y atención preventiva y también ex post. Entonces, allí el esfuerzo es desde la autoridad promoviendo una mejor articulación con otras entidades que conocen el perfil y esas necesidades, esa vulnerabilidad, vivienda y construcción, por ejemplo, ¿no? Hay una ley, seguro que solo la conoce también, de hace bastante tiempo, en la que dicen que debería existir un portal donde yo pueda ver a todos los agentes inmobiliarios, las constructoras, las inmobiliarias, qué tipo de problemas tienen, y con eso el consumidor ver, ¿no es cierto?, cuál me conviene contratar o no, y el Indecopi le manda información sobre infracciones. Ese portal todavía no funciona. Temas de educación, ¿no es cierto? ¿Por qué no articular una mejor estrategia? El Indecopi hace su guía, hace algunos cursos, pero no va a alcanzar a nivel nacional esos cursos. Mejor articulación allí. Con los reguladores, hay algunos que funcionan bien, otros tal vez que necesitan un mejor empuje, pero lo que ellos sí saben es cuáles son los reclamos más presentados. Y sobre eso comenzar a trabajar una estrategia con las empresas. ¿Se puede hacer? Sí. Creo que hay que tener un poco más de voluntad. Servicios aéreos es un modelo de negocio distinto, tú mismo lo has señalado. Ahora existe un nuevo modelo de negocio con una oferta más low cost, ¿no?, tramos mucho más recortados, pero con servicios que antes nosotros ya venían incluidos en el paquete, pero ahora viaja solamente, ¿no?, con una cartuchera y ya está, ¿no? Pero claro, en el modelo de negocio todavía se mantiene el tema del overbooking o la sobreventa. ¿Y por qué? Porque en el modelo de negocio el costo es tan alto por cada vuelo que hacen, obviamente desde el lado de las empresas, que obviamente ellos tienen una especie de porcentaje de no-show, de personas que no se van a presentar, y con ese porcentaje juegan, ¿no? Y por eso sobrevenden algunos pasajes. Pero yo ahí coincido con lo que mencionabas. Ahora, con tanta tecnología, con tanto procesamiento de datos, simplemente hablando de blockchain o inteligencia artificial, yo puedo reducir esa incidencia. Yo sé en qué vuelos tal vez no necesito sobrevender y obviamente no afectar a consumidores. No todos los consumidores viajan por placer. En algunos casos viajan por trabajo, en algunos casos por una cita médica, etcétera. Y allí es donde hay mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, los modelos de negocio desde las empresas también deberían ser comenzados a mirarse de otra manera y tener mejores compromisos con la política de consumidor y la normativa de consumidor. Pero ¿cuál es el poder compensatorio del consumidor? Porque yo soy empresa, yo no estoy en el mercado por un motivo altruista, yo estoy en el mercado para obtener una ganancia. Exacto. Y si yo innovo en la manera que brindo el servicio, en la manera que comercializo el servicio, ¿por qué no voy a tener rendimientos, retornos de esa innovación? ¿No? ¿Cómo es que los consumidores pueden compensar ese poder que tengo yo como oferente? ¿Es solo con regulación? ¿Es solo con el código? Bueno, son preguntas muy, muy complejas de responder, todas las que ha formulado, ¿no? Pero lo cierto es que el sector empresarial en nuestro país muchas veces se resiste, por no decir todas las veces, a cualquier tipo de regulación, ¿no?, aduciendo de que la nueva regulación va a traer costos adicionales a la empresa. Toda práctica que implique darle más derechos al consumidor va a ser algo que va a generar costos. Hablas de las aerolíneas, por ejemplo, en el código se estableció una norma en virtud de la cual se señala de que el pasajero tiene el derecho de postergar o de endosar su boleto aéreo o su boleto en general en transporte terrestre, fluvial, lo que fuere, si es que se lo comunica a la empresa con 24 horas de anticipación. O sea, tú, Roxana, sabes que no vas a poder viajar pasado mañana por X y Y razones, llamas a la aerolínea y le dices, postérgame para tal fecha. O le dices, ¿sabes qué? No voy a viajar yo, pero va a viajar mi hermana. Ya está. Entonces ponen, cuando se dio esa norma,
todas las aerolíneas salieron al unísono a decir que esa norma iba a matar el turismo en el Perú, que los pasajes aéreos baratos que se habían extendido iban a perecer, que ya no había... ¿Pasó algo de eso? Siguen habiendo y se han multiplicado por 100 las ofertas que hay aéreas, pero se opusieron a ese derecho al consumidor. Hasta presentaron una acción de inconstitucionalidad, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Entonces, tuvo que hacerse una gran presión para que esto fuera. Y luego lo que acabo de comentar acerca de que ya se estableció en el código que si tú pierdes el boleto de ida, no tienes por qué perder el boleto de vuelta, que se había vuelto una práctica abusiva por parte de las aerolíneas. Entonces, estamos hablando de aerolíneas, tenemos eso. Pero no solo es el sector de las aerolíneas, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en el aeropuerto es un hábitat en el cual confluyen no solo las aerolíneas, sino también está Corpac, también está LAP, por ejemplo, la concesionaria del aeropuerto, tiene las empresas de depósito, los cargueros, es decir, es un entorno en el cual todos conviven, pero conviven como perro, pericote y gato, porque todos se detestan entre sí. Sí. Es terrible, ¿no? Entonces, y al Indecopi también le hacen el feo ahí en la oficina. Y ahí tienes que está la oficina del Indecopi en el aeropuerto y al frente está la oficina de Ocitran y el consumidor no sabe a cuál me voy a quejar, al Indecopi o me voy al Ocitran, porque tienen competencias que muchas veces pareciera que se superponen entre sí, pero no se superponen. En este momento hay todo un problemón, porque no sé si están enterados, supongo que sí, que el contrato de concesión otorgado por el Ministerio de Transportes a LAP en el 2001, correcto, se firmó para que tengan la concesión por 30 años y demás, pero luego en el 2011 se firmó la adenda número 6. ¿Y qué dice la adenda número 6? La adenda número 6 dice que cuando se construya el aeropuerto, ¿ya?, van a podernos cobrar un TUA de uso intermedio del aeropuerto. ¿Qué es esto? Esto significa que cuando tú vienes, por ejemplo, te vienes de Iquitos a Lima y de Lima te quieres ir a Cusco, por decirte, porque no hay vuelo directo, por el hecho de llegar a Lima vas a pagar un impuesto, vas a pagar una tasa por llegar aquí a Lima. Y si viajas al extranjero, repito el mismo ejemplo, te vienes de Iquitos, llegas a Lima y de Lima te quieres ir a Colombia, vas a pagar un impuesto solo por haber llegado y siendo nacional. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasó? Y resulta que en esa famosa adenda número 6 de hace 11 años, de la que nadie se dio cuenta, habían metido esto. Habían metido que cuando se construya el aeropuerto van a tener este derecho. Y como se veía muy lejana la construcción del nuevo aeropuerto, nadie se dio cuenta, pues, ¿qué será esto, no? Y suácate, ya está construido el nuevo aeropuerto y han pretendido empezar a cobrar. Y ante la protesta que se ha dado, y bueno, quien les ha estado metido también en ese rollo, postergaron hasta el 26 de septiembre el cobro de este TUA. Pero ya viene el 26 de septiembre. Entonces, de nuevo, el tema se ha puesto sobre el candelero porque va a implicar que los consumidores van a pagar, y no poca plata, van a pagar por persona si es un vuelo nacional alrededor de 100 soles. No, y si es un vuelo internacional, vas a pagar 179, no recuerdo bien el monto. No, y si vienes, ahí sí las cifras, Crisólogo. Cuéntame con las cifras. Cuéntame las cifras. Acá son abogados, yo soy economista, entonces los números como que caen, capturan mi ojo. Perdón por esta interrupción, pero es necesario que les recuerde que entren a este QR y se suscriban a Jugo por solo $3. Solo así tendremos sostenibilidad para seguir dándoles gratuitamente programas como nuestro podcast, nuestros artículos en nuestra web y otros conversatorios. Pueden entrar a suscribirse también a jugo.pe, pero entren ahorita al QR. Y si no quieren suscribirse, pueden donar su voluntad a través de Yape, aquí en este QR también. Muchas gracias por su apoyo económico. Gracias a ustedes no tendremos que desenchufar la licuadora. Ahora sí, proseguimos. Ahí hay un tema. Si tú no le cobras por el uso del aeropuerto a todos los usuarios del aeropuerto, lo que tienes, y tienes en la actualidad, es que hay un grupo de usuarios que financian toda la infraestructura, mientras que otro grupo no aporta nada. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los que estamos pagando hoy por la infraestructura? Quienes originamos vuelo en Lima. ¿Ok? Y hay una TUA, no es impuesto. Dije tasa. Después de me decir, corregí no yo es mismo. Impuesto. Bueno, yo mismo me corregí. Sí es cierto, pero no es impuesto. Es tasa. Pero parece un impuesto camuflado. Y ni siquiera es tasa. No es tasa, es tarifa.
es tarifa, es el precio de un servicio regulado, porque los abogados tienen una diferencia entre precio y tarifa, ¿no? El precio es el que ocurre en el mercado y la tarifa es el precio que es puesto por la autoridad administrativa, ¿no? Entonces es la tarifa única por uso de aeropuerto, es la TUA. Entonces, hoy día, los únicos que estamos pagando por la infraestructura somos quienes originamos vuelo en Lima. Y todos aquellos que hacen vuelo de conexión en Lima no pagan nada. Lo que está haciendo esta adenda 6 es sincerar. Ya no va a haber subsidio por parte de todos los que originamos vuelo en Lima a aquellos que hacen el vuelo de conexión. Discrepo amistosamente contigo totalmente, totalmente, porque para que te cobren por algo es que te están dando algo. Hay personas que efectivamente cuando hacen el transbordo en Lima van a recibir algún tipo de servicio, pero no son todos. O sea, hay personas que van a hacer uso de la manga. Hacer el transbordo ya es un servicio. O sea, con esa lógica, pisar el aeropuerto también nos lo deben cobrar. Si vamos a ponernos en la situación extrema de que cada cosa tiene que ser cobrada, no. Y acá partamos de una cosa muy, muy sencilla. Cuando se firmó el contrato de concesión original, a nadie se le había ocurrido esto. Yo no tengo la menor idea de por qué en un momento determinado el Ministerio de Transportes decidió darle esta facilidad, esta prerrogativa hace 11 años a la empresa concesionaria. No, la empresa la había estado buscando desde un buen periodo. Hubo varios procedimientos regulatorios y regulatoriamente, como el contrato no lo decía de manera explícita, nunca se aceptó. Ok, pero recuerda tú que la norma suprema es la Constitución, y la Constitución dice claramente en su artículo 65, el Estado defiende el interés de los consumidores. El Estado defiende el interés de los consumidores. Flaco favor le hizo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a defender el derecho de los consumidores cuando acepta algo como esto sin medir las consecuencias. Y tan es así que el tema es bastante espinoso, tan es así que en primera instancia la empresa decidió postergar hasta el 26 de septiembre la puesta en marcha. Y según me han informado los periodistas el día de hoy, han sacado un comunicado a la empresa en el cual señala que a las personas que, por lo que estás enterada, las personas que hagan uso de este transbordo a nivel nacional no les van a cobrar este segundo TUA. A las personas que hagan uso de este transbordo para viajar al extranjero sí les van a cobrar. Entonces, ahí tienes otro tema para reflexionar, o dos por lo menos, ¿no? La empresa es consciente de que cuando se visibilizan estos temas y todos los reflectores caen allí, hay que tomar otro tipo de medidas. Y segundo, que si es tan urgente, tan desesperado para la empresa hacer este cobro, ¿por qué está postergando? ¿Por qué está diciendo ahora que los nacionales no van a tener que pagar, sino solamente los que tengan que salir afuera? Entonces, allí, en el discurso y en las cosas que están haciendo y diciendo la empresa, también hay bastante pan que rebanar, ¿no? Digo yo. Y yo quisiera agregar dos temas allí, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Hay un uso del aeropuerto que se está haciendo y por tanto se trasladaría el pago, ¿no? Pero entonces en esa medición que tú sabes desde las entidades regulatorias, en este caso sería OCITRAN, hacen toda la evaluación de el costo que finalmente se puede trasladar a los usuarios. Supongo que como estuvo subvencionada en algún momento, la tarifa bajará, ¿no? Porque obviamente si ya va a poder cobrar a más personas, no debería subir el TUA. Y otro tema adicional, ¿qué pasa si me cancelas el vuelo? Si me cancelas el vuelo y no puedo utilizar yo el servicio, pues me deberías devolver la TUA o eventualmente trasladarla, porque el sinceramiento del precio yo no se lo pago al concesionario del aeropuerto, yo lo pago con mi pasaje aéreo. Y allí, por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, SERNAC, el par de Indecopi, ha hecho procedimientos, ¿no? Supervisiones, y bueno, ellos no tienen como el Indecopi que inician procedimientos de oficio, ellos lo presentan investigaciones y eventualmente se van a su Poder Judicial, en donde se verificó que en periodos de 3-4 años se habían cancelado vuelos y nunca se devolvió a los consumidores ese dinero. Entonces, se pudo lograr la devolución de esos TUAs, bueno, con el nombre técnico que tengan allí, a esos consumidores que no usaron la infraestructura de transporte aéreo, en este caso, bueno, del aeropuerto, ¿no? Entonces, también son temas adicionales, ¿no? Para poder discutirlo en el sinceramiento de lo que le vas a trasladar al consumidor, ¿no? Exacto, pero ya es un tema regulatorio alrededor de los ingresos necesarios para mantener la infraestructura. Claro, pero recordemos, ¿no? Y ahí Crisolo seguro también me va a dar la razón, que
El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece un sistema nacional integrado de protección al consumidor que lo integran todas las entidades del Estado y tiene un Consejo Nacional de Protección al Consumidor donde debate políticas públicas y determinadas acciones desde temas regulatorios, normativos, hasta estrategias conjuntas de difusión. ¿Funcionando? Sí, funciona. Y ahí está el MTC, ahí están los reguladores, porque este tema no se ha discutido ahí en la agenda del Consejo, que se reúne mes a mes, para poder establecer una defensa que no está encargada al INDECOPI solo como autoridad nacional. La defensa es tutelar del Estado. El artículo 65 obliga a toda la administración pública en la defensa de esos derechos. Entonces creo que es un tema que se podría debatir y discutir bien, sincerar bien cuáles son esos costos, en qué momento se dieron los subsidios y cómo va a bajar una tarifa por el uso de la infraestructura del aeropuerto. Yo estoy seguro que cuando se firmó la adenda número 6, Wendy, nadie se hizo esas preguntas que te estás haciendo tú esta noche. Estoy seguro de que esto fue mucho más sencillo. Oye, mira, acá está. Cuando se construya, no te pases. Tú ya no vas a ser ministro, ni tú vas a ser viceministro. Firma nomás. Nadie se puso a pensar en todas estas cosas que son graves porque implican una carga económica para los consumidores. O sea, para un consumidor de repente pagar 100 soles adicionales a su boleto, está bien. Pero para otro consumidor puede ser un monto significativo. Hoy me llamó un consumidor diciéndome, acabo de ir para renovar mi pasaporte y dicen que tenía que pagar 32 soles, por decirte, pero me quieren cobrar 43. ¿Qué hago? Por 10 soles. Esa persona no iba a poder sacar su pasaporte por 10 soles. Ya no te digo 100 soles, pues. Entonces, también el tema de que podemos decir tan tranquilamente de que sí, pues hay que pagar. A mí me hace recordar mis primeros años defendiendo a los consumidores en que yo escuchaba la frase que el Estado no es que tenga que defender a los consumidores, sino que el Estado es un árbitro. El Estado es el árbitro entre el consumidor y la empresa. Y yo decía, pero ¿cómo el Estado va a ser un árbitro? Eso es inaceptable. O sea, tú puedes arbitrar entre dos partes que son similares entre sí. Tú puedes arbitrar entre un boxeador peso pesado profesional y otro boxeador peso pero tú no puedes arbitrar entre un peso pesado profesional y un aficionado peso pluma, pues que va de vez en cuando los fines de semana a entrenar. Entonces, esa figura de ser el árbitro no me parece. Yo creo, y lo dice además la Constitución y lo dice el Código, que el Estado tiene una camiseta bien puesta y es defender al consumidor. Y el consumidor tiene una serie de derechos, y uno de tales derechos es el derecho a la protección de sus intereses económicos contra todas aquellas prácticas que lo menoscaben o limiten. Y cargarle de la noche a la mañana, sin previo aviso, sin una explicación, sin nada, que tiene que pagar él y todo su grupo familiar, no sé lo que va a pasar. Ya he escuchado también comentarios, me lo decían en la mañana, de que esto ¿qué va a fomentar? Va a fomentar que ya un consumidor, en lugar de comprar un pasaje Iquitos, Lima, Colombia, en un solo boleto, ya no va a hacer eso. Va a comprar 2 boletos distintos. Voy a comprar mi pasaje Iquitos, Lima, me quedo un rato en Lima y compro otro boleto y me viajo al extranjero. Ya está, no pago el segundo TUA. Entonces, este tipo de situaciones o este tipo de arreglos o acuerdos, etcétera, que no meditan muy bien las cosas, generan informalidad, como la tasa Netflix. Pues la tasa Netflix, vamos, ¿a qué ha ocasionado? A ver, un ratito, vamos a cerrar los temas, porque a ver, comenzamos con mercados en libre competencia, ¿no? O sea, el transporte aéreo es un mercado en libre competencia, se fijan precios, hay mecanismos de comercialización, etc. Y al traer el tema del aeropuerto, tú has introducido un tema que es algo más complejo, que es cómo desarrollo una infraestructura y logro los ingresos para quien desarrolla la infraestructura y entras al ámbito regulatorio, donde el tema del Estado como árbitro es fundamental, porque si el Estado se pone del lado de los consumidores, al Estado, por popularidad, le conviene que los precios sean los menores posibles. Y con los menores precios posibles, probablemente se abre la posibilidad lógica de pedirle a la empresa que cobre, baja tu precio 50% y ¿cuál va a ser el resultado de bajar los precios? El resultado de bajar los precios es que no vas a poder mantener la infraestructura, mantenerla con la calidad adecuada y además expandirla. Y ahí es donde tú necesitas un árbitro que ponga, decimos, tan lejos como tus brazos a ambas partes, porque tienen intereses encontrados.
Los consumidores queremos precios más bajos, pagar nada por los servicios, la empresa quiere el precio más alto y el gobierno quiere popularidad, al mismo tiempo que quiere inversión y crecimiento económico. Entonces, ahí necesitas un ámbito regulatorio. Volvamos a la libre competencia. La libre competencia donde tenemos un sistema nacional y donde los precios se fijan en un mercado. Y ahí es donde viene el tema del poder compensatorio, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los consumidores que no están agrupados, y ahí la importancia de organizaciones como ASPEC, que deberíamos además, no tendrías que ser el monopolio, casi eres, ¿no? El monopolio de las organizaciones deberíamos... No, hay más de 100 inscritas en el registro de inscritas, pero finalmente, ¿quiénes son los que tienen influencia? ¿No? ¿Quiénes son los que pueden ejercer y comunicar de manera efectiva sobre estos derechos? Yo lo que creo es que las empresas y el Estado y los consumidores sí podemos convivir en un mercado en el cual cada uno vea satisfechas sus expectativas, sin necesidad de que uno apabulle al otro, ¿no? En todos los ejemplos que hemos puesto hemos visto casos en los cuales las empresas utilizan su poder para violar flagrantemente derechos de los consumidores. En el tema del aeropuerto, una alternativa, como tú señalas, es bajar costos, por ejemplo, pero ¿es la única alternativa? ¿No se pueden explorar otras fórmulas para buscar el equilibrio, alguna otra manera de compensar a la empresa? Porque ya, pues el Estado puede decir, ya firmé la adenda número 6, ya la firmé, está firmada, bueno, ¿qué hago? Es decir, la empresa no está cobrando porque se le ocurrió, ¿no es cierto? La empresa tiene un sustento legal para cobrar. O sea, y ahí, técnico, no es tiene solo un sustento, legal. bueno, tiene un sustento legal y técnico para cobrar. Entonces, supuestamente el ministerio en su momento también debe haber tenido un sustento técnico y legal para firmar lo que firmó. Pero todo contrato es negociable o renegociable. Nada está escrito en piedra. Lo que yo dije en la última entrevista que tuve el día de hoy fue eso precisamente. O sea, yo lo que quisiera es ver que las partes que firmaron la adenda se sienten a conversar y exploren posibilidades que a mí no se me ocurre cuáles puedan ser, pero siempre hay más de un camino. Y no necesariamente todo pasa por la reducción de precios, ¿no? Pueden haber muchas otras fórmulas y hay gente que sabe muchísimo más que yo de eso, empezando por ti, Roxana. Entonces, tal vez se tenga que buscar alguna manera, pero también se tiene que comunicar de manera adecuada por qué se están haciendo las cosas. Eso me parece fundamental, Crisólogo. Uno de los temas que estamos extrañando más en todos los temas que tienen que ver con inversión privada es una comunicación donde no se acuse al otro de mentiroso o de sinvergüenza, ¿no? Empresas que parten de que tú estás mintiendo y consumidores que dicen, quiere abusar de mí, ¿no? ¿Cómo logramos esa comunicación? Y ahí, nuevamente, me parece, con la experiencia de ustedes, necesitamos un Estado que tenga una actitud distinta, que no me diga, ya está el código, entonces tu obligación, dado que esto ya se promulgó, es leerlo. Ya, ok, pero lo han escrito abogados. ¿En serio crees que yo lo voy a entender? Probablemente, pero yo no sé qué tanto estamos haciendo ese trabajo desde el Estado de comunicar. Es difícil a veces poder plantear una estrategia de comunicación porque el propio Estado tiene tantas noticias y a veces no siempre tan buenas que lamentablemente la comunicación se pierde, ¿no? Pero se puede realizar estrategias conjuntas articuladas, por ejemplo, en servicios de transporte, por supuesto, ¿no? En algún momento Indecopi tuvo la experiencia de sacar un colómetro del cumplimiento de las salidas y llegadas de los aerolíneas, por ejemplo. Y funcionó, porque se comenzaron a autorregular. Nadie quería salir en la foto como el feo, ¿no?, del grupo, ¿no? Entonces se comenzaron a regular. Luego se sacaron algunos checas, ¿no?, que se trabajó ahí con Ivo en su presidencia, y que con estos checas yo veía y comparaba los precios, ¿no?, de determinados servicios, de los pasajes, etc. Guías sencillas para que las personas puedan revisarlas y poder comparar fácilmente. Ahora se puede hacer hasta con aplicativos. Tenemos hasta aplicativos que te comparan las ofertas en un Black Friday, etc. Tú puedes ver si te están engañando o no. Y la regulación sí es importante, y ahí, Roxana, porque el propio código
ya no solamente en la parte de derechos, obligaciones, deberes, en la parte de principios, entiende desde el principio de buena fe que los consumidores, los proveedores, las asociaciones de consumidores, los representantes de las asociaciones tienen que actuar de buena fe en las relaciones que tienen en el mercado. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, garantiza como un principio el que se reduzca, se elimine la asimetría de la información. Entonces, la orientación, ¿cuál debe ser? A brindar información para que podamos tomar decisiones acertadas y realmente libres, ¿no? Ahora, la gran discusión en la que estamos, y ahí seguro que de todas maneras lo ven en Consumers International, ¿no? ¿Hasta qué punto en este momento de la inteligencia artificial realmente los consumidores están tomando decisiones libres? Ahora se está cuestionando eso porque la inteligencia artificial, con todo el trabajo de datos que puede explotar, tiene tan definido el perfil de los consumidores que uno realmente piensa que esa recomendación o esa publicidad que salió, sí, era justo lo que yo necesitaba, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un piloto este año de los Custobots, que te van a ya comprar cosas desde antes porque ya sabe que tu patrón de consumo es tal y por tanto lo va a comprar de manera anticipada. Entonces, ya estamos en el mundo hablando de otros temas que son importantes y relevantes, que hasta el mismo sistema de contratos lo va a comenzar y exige una reflexión de cómo se forma la voluntad, cómo doy el consentimiento, pero aquí seguimos persiguiendo al que se porta mal y tenemos un gran problema que lo conversábamos antes de iniciar aquí la entrevista, y es que también la competencia de las empresas no solamente son entre las formales, sino con un gran porcentaje de mercado informal o ilegal, ¿no? Que es peor todavía. La informalidad todavía puede generar incentivos y trabajar con empresarios que quieren formalizarse, pero la ilegalidad ya es algo que es muy duro de combatir. Entonces, allí también se generan distorsiones en los consumidores y tal vez no los incentivos adecuados para que tomen mejores decisiones. El Estado entonces tiene que trabajar inteligentemente, entender que se necesita educación, se necesita difusión, pero atendiendo al perfil de cada consumidor. Lo que necesita un adulto mayor es distinto a lo que necesita tal vez un adolescente, a lo que, por ejemplo, redes sociales, ahí se necesita trabajar muchísimo para un adulto de 40, 50 años. Entonces, tiene que comenzar a perfilarlo y eventualmente trabajar más de cerca con las asociaciones. Allí también hay una oportunidad de poder lograr el alcance nacional, ¿no? Y con eso poder fortalecer este sistema de consumidor. No, es que cada palabra de Wendy me suscita una y otra reflexión y nos hace pensar en muchos temas, ¿no? Yo anhelo un mundo como el que ella plantea, un mundo en el cual no tengamos que estar pensando en la denuncia, sino un mundo en el cual estemos pensando cómo mejoramos el estado de vida de las personas, cómo hacemos que haya más empleo, que las empresas generen más utilidad, contraten más personas. Yo quisiera un mundo de eso. O sea, a mí no me hace gracia estar denunciando y denunciando y denunciando. He denunciado hace unos meses a Corpac por el apagón de las luces en la pista, ya que estamos hablando de temas aeroportuarios, hemos denunciado por el apagón de la pista de aterrizaje, el aeropuerto que ocasionó que se perdieran miles de vuelos, ¿no? Porque ese es otro de los especímenes que conviven en el aeropuerto, ¿no? Corpac. Y estamos ahí litigando ante el Indecopi. Que es una empresa pública. Además. Con monopolio. Con monopolio. ¿No? Y encima que salen las autoridades, empezando por el ministro de Transportes, a decirles: no se preocupen todos los que se han perjudicado, mis queridos canchanchanes, porque acá tenemos un sistema para que ustedes puedan ser resarcidos. Y pusieron un cuadrito que lo tengo en mi teléfono celular, si quieres te lo muestro. Primero presentas tu reclamo, luego tu reclamo se canaliza a la compañía de seguros y luego en un tercer momento la compañía de seguros dirá si te toca algo o no te toca nada. Al final nadie, que yo sepa al menos, recibió nada, que yo sepa. Y se perdieron miles de vuelos. Pueden poner en los comentarios cuando estén viendo esta transmisión si fueron de los que perdieron o fueron de los que háganlo, recibieron, por favor. ¿Te acuerdas que hubo un caso, por ejemplo, muy sonado de una pareja que se iba de luna de miel? Sí.
esa pareja perdió la luna de miel, lo perdió todo, y el esposo me escribió a mi WhatsApp, que se consiguió el número de teléfono, y me dijo, yo quiero formar parte de la denuncia. Entonces tengo a este hombre que el destino le impidió consumar su matrimonio. Eso no sabemos. Bueno, vamos a ver. No sabemos, pero son hechos que sucedieron, ¿no? Y ese es el mundo, ¿no? Pues porque la verdad es que hay de todo en las viñas del Señor, ¿no? Hay gente buena, gente que no es tan buena, pero lo que pasa es que si hay gente que no es buena y no se porta bien contigo, pues tiene que haber alguien que te ayude, ¿no? En este caso están instituciones como el Indecopi, los reguladores, que orientan mucho. Los reguladores tienen unas gerencias de atención a los usuarios que brindan mucha información útil. En fin, pero yo aspiro a tener algún día un mundo más feliz. Y la única forma de lograrlo, y con esto creo que estamos dando un círculo completo, es educando tanto al consumidor como al empresario. Porque un empresario que sea más empático y que también sepa que al final del día él es igualmente consumidor, va a tener seguramente otras formas de interactuar con sus competidores, porque todos queremos la libre y leal competencia, con sus consumidores, etcétera, ¿no? No es solo denunciar y denunciar. Yo tengo al frente de Aspect alrededor de 15 años y me voy a ir para 3 años más y ahí creo que... O sea, ya he visto tantos casos, Roxana, pero tantos casos. He hablado con tantas personas, he abrazado a tantas personas llorando, personas discapacitadas, personas que lo han perdido todo por una mala orientación de la empresa, deliberadamente los han engañado. Pero yo digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay gente que te induce a error y por qué hay gente tan crédula? Tengo una amiga mía muy instruida, pero muy instruida, y esto también es otro caso de la vida real, ya aparezco ese programa mexicano, otro caso, ven en YouTube un programa de un señor que es un experto, un gurú de finanzas, todo el tiempo ve al gurú de finanzas, y en la parte inferior sale publicidad de empresas y otros gurúes que supuestamente están pues avalados por el gurú principal, y en una de esas sale un gurú que empieza a decir que con criptomonedas puede tener una utilidad maravillosa. Mi amiga mordió el anzuelo. ¿Sabes cuánto perdió en 30 segundos? $10,000. $10,000 por confiar en que YouTube tiene algún tipo de política en virtud de la cual no se van a permitir anuncios que no respondan a la realidad. Craso error. Sí, así que si ustedes ven anuncios en este tipo de plataformas que les ofrecen riquezas inmediatas, no crean, no. Porque hay personas instruidas, o sea, un consumidor común y corriente que de repente es muy inexperto, carece de fuente de información, etcétera, muerde el anzuelo, pero también muerden el anzuelo personas que en teoría tienen un mejor nivel de conocimiento. Entonces, creo que si estuviéramos educados como consumidores, las posibilidades de que este tipo de sucesos ocurran se reducirían. Yo creo que el trabajo también con los gremios, ¿no? Yo creo que es importante el trabajo no solo con los consumidores, sino con las empresas. Y hay gremios que sí quieren trabajar y obviamente instruir a todos sus asociados en poder incorporar la política consumidor. Por ejemplo, hablaba Crisólogo y recordaba 2 experiencias, ¿no? La primera, por ejemplo, con el gremio de bodegas, de bodegueros, ¿no? que la lidera Andrés Choi, y él, por ejemplo, trabajó con Produce, con Indecopi, con el Ministerio de Ambiente, una guía para los bodegueros para que puedan incorporar técnicas de reciclado, para que puedan tener los tips tributarios, y adicionalmente trabajó en la línea de consumidor, ¿no? La trabajó con Indecopi para incorporar mejor atención, libro de reclamaciones, sumamente importante, y obviamente con eso cumplir con los plazos y brindar un mejor servicio. La Cámara Peruana de Comercio Electrónico, ¿no? Que también trabajó con el Indecopi, un sello de confianza. Y las empresas que están asociadas a KPS, en ese caso que la lidera todavía creo Helmut Cáceda, ¿no? Trabajaron este sello que se podían adherir, ¿no? Porque tenían lineamientos de protección al consumidor. Entonces, no solo todo viene del Estado. También las empresas se pueden comprometer y evidenciar que tienen ese alineación dentro de sus propias políticas y su misión y visión, el trabajar orientados a brindar un buen producto y servicio, posicionarse en el mercado, crecer, pero adicionalmente brindarle una mejor atención al consumidor. Por ¿no? eso están representadas en el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. También los gremios el están gremio ahí. empresarial, los gremios están representados en el Consejo, o sea, forman parte de la formulación de la Política Nacional de Protección al Consumidor que se actualiza cada año. Ahí están los gremios empresariales, lo cual me parece a mí una buena medida.
¿Y cuáles son los indicadores de cumplimiento de estas políticas? ¿La estrellita se la lleva quién? Esa pregunta yo no te la puedo responder, quizá Wendy. Yo estuve en la primera composición del consejo y en ese momento trazamos las directivas, los protocolos, todo, pero ya no llegué yo a ver los indicadores porque yo incluso les dije que yo ya no me vuelvo a postular al consejo porque quiero que otras asociaciones de consumidores tengan la oportunidad de estar allí. Bueno, no sé si fue al final del día una buena decisión, tú me dirás, mi querida Wendy, si fue una buena decisión, pero la representación es el problema. La representación. Pero sí, los indicadores, básicamente, hasta donde yo entiendo, y tú corrígeme si me equivoco, es que se le pide reportes a cada una de las instituciones que forman parte. Los reportes son remitidos, algunos son más complejos, otros son más completos y algunos son más endebles. Luego todo esto es procesado por el personal del INDECOPI y sobre esa base te sacan una fotografía de lo que está pasando. Pero lo que yo no he percibido en esos planes es, digamos, el trazar un derrotero de cómo se deben mejorar las cosas. O sea, te dan una buena foto estadística, te dan una buena foto, mira, tantos reclamos recibió la plataforma de la SUNAS o de la SBS, etcétera. Pero yo no percibo cuando... Yo leo todos los reportes, o sea, me llegan los reportes cada año y medio y todo. Pero no veo que se trace el derrotero al cual yo aspiraba cuando formaba parte del consejo, ¿no? No sé si eso haya cambiado, pero eso es lo que se debería hacer. Porque tú tendrías que tener, a ver, mi meta a largo plazo es reducir el comercio informal de medicamentos en un 10%, por decirte, y trazar algún indicador. Eso yo no lo veía, ¿no? O sea, por eso tu pregunta como economista es absolutamente pertinente, pero yo no lo veía. Y no sé si esté pasando, ¿no? ¿Tú dirás? Sí, en el código no se encuentra regulada la obligación del INDECOPI como autoridad nacional de elaborar un informe anual del estado de los consumidores, ¿no? Que bien refiere Crisólogo. Entonces, ¿qué hace la autoridad, la dirección de la autoridad nacional? Es recopilar información de todas las entidades del sistema, públicas, privadas, asociaciones de consumidores, para ver qué acciones se han realizado, ¿no? En la primera etapa del código teníamos la obligación de tener una política nacional, se aprobó después de casi 16 años, pero se aprobó una política nacional porque el código entró en vigencia en el 2010, bueno, 6 años. Y luego se aprobó un plan nacional, ¿no? Ese plan nacional reflejaba esos principales retos, cosas o temas que debían ser priorizados para poder corregir estas asimetrías de información, poder facilitar a los consumidores el acceso a la información y educación, facilitarles la posibilidad que puedan atender reclamos, etc. Entonces, esa foto, y coincido con Crisólogo, debería servir para trabajar mejores indicadores de ver qué está funcionando o no. Y ahí, ¿no? Para un poco responderle la pregunta de Crisólogo, en ese plan, ¿no? Existía, no sé si hasta ahora lo van a volver a aprobar un plan o lo van a hacer, existía la obligación de trabajar una ventanilla única de protección al consumidor, así como el BUCE, ¿no? Que tiene Mincetur, todo el mundo canaliza sus pedidos. Un proyecto de ley en el Congreso sobre ese tema. Así es. No sé si finalmente fue aprobado. Y estaba el plan para poder lanzar esa ventanilla única. ¿Por qué? Porque en la encuesta nacional de protección al consumidor pasaba lo que Crisólogo decía en el aeropuerto. Tienes INDECOPI aquí, al frente Ocitran, y el consumidor dice, ¿a dónde voy? No sé a cuál voy. Entonces, una ventanilla única permitiría que los consumidores en un solo portal presenten una denuncia o un reclamo. Por ejemplo, eso lo tiene Brasil, que finalmente nosotros hemos tomado su modelo de Código de Protección y Defensa del Consumidor, y esa herramienta es tan potente, todos los municipios, porque ahí ese es un tema también, creo que para otro programa de jugo, la municipalización de la protección al consumidor, no es un tema importante, pero todas las municipalidades están interconectadas, y entonces la autoridad de consumo, que está en el Ministerio de Justicia en Brasil, ¿no? Tiene toda la data de reclamos y denuncias a nivel nacional de los consumidores, y con eso puede priorizar intervenciones. No todos son procedimientos sancionadores. En algunos casos es hablar con los gremios, o en algunos casos una acción, por ejemplo, de difusión, de publicidad, una acción más de prevención, ¿no? Entonces, allí es donde se construye con data real,
¿no es cierto?, con capacitación a los funcionarios que recojan buena data, ¿no?, en la construcción de mejores indicadores. Actualmente, el Indecopi trabaja más en la línea de su programa presupuestal de protección al consumidor, que lo debes conocer, tiene algunas acciones que permiten una mejor gestión, una gestión adecuada en la descentralización de los servicios que brinda el Indecopi, pero como una estrategia conjunta que mide indicadores y que efectivamente la política se cumpla y que eventualmente el plan, creo que todavía ahí hay tarea por hacer, ¿no? Como les digo, el plan anterior, esa ventanilla era uno de los productos, habían varios productos que se tenían que hacer, no se hizo, ¿no? Se ha tenido que presentar un proyecto de ley, ¿no? No se aprueba todavía. Y esa ventanilla es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si estamos en el modelo de economía social de mercado, hay libertad de empresa, libertad de comercio, libertad de industria, pero también hay una tutela del consumidor. Sin consumidores que elijan a estos empresarios, ¿cómo se quedan con sus productos y servicios? ¿Quién los va a comprar? Los consumidores también son importantes. Entonces, allí el Estado tiene que trabajar la confianza al consumidor, educándolo y también orientando esas acciones de la mano de los proveedores. Es interesante cómo ya llegando hacia el final de esta conversación, de la cual están saliendo no sé cuántos martes de Casa Rebar a futuro, estamos llegando a un tema que es fundamental para nuestra sociedad en la actualidad y que compartimos con otras sociedades, cuál es el tema de la confianza. Cómo construimos, fortalecemos, reforzamos los vínculos de confianza interpersonal, ya que el Perú es uno de los países que lo tiene más bajo. Sí. Al mismo tiempo que somos capaces de llegar a la final del Mundial de Desayunos, o que en el 2018 nos declararon la hinchada, la fanaticada... La mejor fanaticada en Rusia. La mejor fanaticada en el Mundial de Fútbol. Es bien interesante. Y con ello les agradezco mucho. Yo no sé si nuestra audiencia aquí presente tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Crisólogo o a Wendy, y a todos los que están viendo esta conversación. Cuéntenos si fueron de los perjudicados el 6 de junio. En el apagón. Apagón. 6 de junio del 2024 o 7 de junio, no me acuerdo, si recibieron alguna compensación o si han tenido uno de estos eventos terribles en su práctica cotidiana de consumo. Gustavo. Sí, mi pregunta implica quizá un abuso, ya por pedirles mucha síntesis, quizá. Crisólogo adelantó algo, ¿no? Él decía que él aconsejaba, por ejemplo, no poner no poner todos los huevos en el mismo banco, después no confiar demasiado en quienes te venden pues una riqueza abrupta en las redes, ¿no? ¿Tienen algo más que añadir a un posible decálogo de qué no hacer con respecto para no caer en estas trampas? ¿Qué le podrían decir a su mamá, a su hermano, así un par de máximas más? Antes de darle la palabra a los expertos, déjenme decirles la que yo hago últimamente. Y yo tengo entendido, y me corregirán los abogados, que si yo participo de una conversación, yo tengo derecho de grabarla. Entonces, por favor, cada vez que hablen con un representante de una empresa, graben esa conversación. Porque después, si abren un caso en Indecopi y ustedes no tienen una grabación, les van a decir, es su dicho. Y es su dicho contra el otro dicho, no le creen a nadie, si no tienes corroboración, esto no funciona. Entonces, si ustedes participan de la conversación y son parte integrante de la conversación, grábenla y no acepten, que fue lo que me pasó a mí en un counter de una línea aérea, que dije, señorita, necesito que usted me diga esto y voy a grabar. No.
usted no puede grabar, por supuesto que puedo grabar. No, entonces yo no digo nada. En ese momento, esa persona, representante de la empresa, está violando la normativa respecto de atención de usuarios. Por lo menos la de ese momento, prepandemia, no sé si sigue. Wendy. Bueno, ese punto es discutible, ¿no? Porque yo creo que si nos enmarcamos en la oferta comercial, ¿no? Es más, las propias empresas te dicen, ¿no? Te estoy grabando, ¿no? Lo voy a grabar para ofrecerte el servicio. Si está enmarcada en la oferta comercial, ¿no? Yo creo que, o en la atención por un servicio, eventualmente el consumidor, así como la empresa tiene derecho de grabar para poder garantizar el consentimiento del consumidor que está aceptando las cláusulas o las condiciones de un contrato, o compra un servicio, un bien, entonces el consumidor también lo tiene, ¿no? Pero hay un límite, porque por otra normativa que no es consumidor, sino la Ley de Protección de Datos Personales, así como tu imagen, tu nombre, tu apellido, tu DNI, etcétera, tu voz, ¿no? Es un dato personal. Pero esa voz no existiría si no fuera en representación de la empresa. Por eso, allí, cada vez que alguien me dice, es que el sistema no me deja, discúlpame, el ingeniero que te diseñó el sistema lo contrató la empresa que te contrata a ti. Me resuelves el problema, a mí no me importa. En el marco de la sistema. relación de consumo, evidentemente es una prueba para el consumidor, ¿no? Pero en el ámbito ya personal, no es la relación de consumo, eso es un dato personal. Entonces allí, ¿no es cierto?, hay que tener claro los límites, ¿no? Por ejemplo, que somos profesores, ¿no? Los alumnos que te graban en la clase ni siquiera te preguntan nada, ¿no? En algunas universidades eso está prohibido, en otros casos sí es mucho más libre, depende del profesor, por ejemplo, que te graben o no. Yo podría justificar, es que es parte del servicio educativo, ¿no? Yo te grabo, bueno, pero es mi voz y lo conversamos, o eventualmente mira tu reglamento, ahí están las reglas, ¿no? Entonces creo que si se enmarca dentro de la relación de consumo, en esa atención que te está dando el proveedor, se podría, ¿no? Y creo que algo importante, cortito, el tema de siempre contrastar la información. Yo creo que eso sería mi máxima, ¿no? Contrastar la información, pero de sitios que sean seguros, porque a veces nos dejamos llevar, y ahí está el tema de los patrones oscuros, ¿no? Sesgos o oportunidades que aparecen y tomo la decisión y me aloco y eventualmente ese producto o servicio no cumple con la expectativa que yo tenía. Entonces, comparar antes es sumamente importante, contrastar la información, ¿no? Creo que ese es el consejo pequeño, hay muchísimos más, pero creo que ese es el principal en este momento en el que estamos bombardeados de información y de ofertas en las redes sociales y en donde a veces estamos aturdidos, ¿no? Contrastar la información, que no solo vale para consumidor, sino ahora que entramos en elecciones, contrastemos la información, por favor, y con eso tomemos una buena decisión. Gracias, Wendy. El consumidor le presta mucha atención cuando va a comprar un par de zapatillas, que el color, que la punta, que el pasador, pero cuando eligen una elección, voto por el más guapo, voto por el que habla mejor, voto por el mejor vestido, etcétera. Los consumidores electorales deberíamos también prestar más atención a estos detalles. Ahora, la pregunta que hace Gustavo es una pregunta bien complicada, es una sola recomendación. Bueno, yo diría de que los consumidores tenemos derecho a ser personas crédulas, a ser personas confiadas, sobre todo cuando tratamos con proveedores formales. No deberíamos estar pensando que vamos a ser engañados, deberíamos estar haciendo uso de la buena fe y pensar que la transacción, así como yo la tengo, el otro también la tiene, va a fluir de ambos lados. Pero lamentablemente no es así, pues. O sea, lamentablemente la buena fe no es algo que caracterice a todos los proveedores. Por eso, si tengo que dar un consejo es, sean cautelosos, en particular con transacciones que involucran grandes sumas de dinero. Es decir, si usted va a hacer una transacción que involucre cientos, miles de soles, una casa, un vehículo, sea muy cuidadoso, porque la otra parte puede estar negociando de no tan buena fe como usted. Entonces, por ejemplo, hay algo que se conoce como efecto vinculante de la publicidad. ¿Qué significa eso? Que todo lo que te ofrece el proveedor en la publicidad lo tiene que cumplir, aunque no lo ponga en el contrato. Muchos proveedores hacen eso. En la publicidad te ofrecen maravillas, pero en el contrato son muy escuetos y te ponen 2 o 3 cositas. Entonces, cuando el consumidor firma y el proveedor incumple,
y le reclama el consumidor al proveedor, el proveedor le dice, sí, pero eso no está en el contrato, y el consumidor le, pucha, ya perdí, pues no está en el contrato. No, la publicidad constituye un medio probatorio y por eso cuando hay operaciones que involucren grandes montos, lo aconsejable para el consumidor es que guarde la publicidad hasta que el negocio esté totalmente cerrado. Y repito, el tema de la credulidad es un tema fundamental. Hace un mes vino una señora que tenía una gran cantidad de dinero ahorrado, el trabajo de toda su vida. Entonces nos contó de que cuando iba a entrar el gobierno de Castillo, que entre otras cosas había anunciado que podía expropiar los ahorros, ella dijo, qué miedo me da, todo mi dinero lo tengo ahorrado y lo puedo perder. Entonces fue a un banco, les contó su problema y el banco le dijo, no se preocupe señora, nosotros tenemos una sucursal en otro país, en Suiza. Nosotros si nos autoriza podemos mover su dinero a Suiza. ¿Y no voy a perder ni un sol? No señora, no voy a perder ni un sol, acepto. Le hicieron firmar los papeles, ella ni siquiera le dieron copia de los papeles, después había una tercera que existía. Pasaron los meses y bueno, ya empezó el gobierno del señor Castillo y no pasó nada, pues o sea, no expropiaron los ahorros ni nada. Entonces la señora volvió a ir al banco y le dice, bueno señores, no ha pasado nada, así que quiero que regrese mi dinero de Suiza acá a Perú. Ya señora, va a regresar. Regresó todo el dinero menos $120,000. ¿Por qué? Porque se perdió, pues, porque la señora había puesto $500,000. Se perdió el dinero, bueno, cosas. Entonces la señora inició un procedimiento de indicopia. ¿Sabes cuál ha sido el argumento del banco para defenderse? De Ripley. El banco ha dicho, se los voy a decir en palabras simples porque el término legal es otro, el banco ha dicho, sí, lamentamos lo que le ha pasado a la señora que perdió su plata, pero nosotros no somos los culpables porque ella hizo el negocio con el banco de Suiza, ya que demanda en Suiza, ¿ya? Y nosotros estuvimos acá en Perú. Y el Indecopy en primera instancia ha dicho, sí, pues tiene razón el pobre banco. Sí, les ha dado la razón al banco. Ha declarado fundada esta argumentación y ya se ha apelado. Entonces vamos a ver, y en sala ya, ya me voy a presentar yo personalmente y vamos a ver cómo va. Pero ¿qué les quiero decir con esto? La señora es confiada porque era clienta del banco de muchos años. Aparte es un banco, ¿no? Banco, y el banco top, ¿ya? Entonces no es uno de esos bancos chiquitos, no, es el grandazo. Entonces, si le hace eso el sistema en el cual ella confía, la empresa en la cual ella confía, y luego acude a la entidad que supuestamente tiene que entender que ha sido manipulada, porque ya que Wendy cita el título preliminar del código, los principios y demás, hay una parte que dice que se debe proteger no solo al consumidor que realiza una relación de consumo, sino a aquel que está expuesto a una relación de consumo. Y en este caso, por más que se quiera decir que son dos personas jurídicas distintas, ella se expuso a esta relación de consumo en el banco de aquí. Nada de eso ha sido tomado en cuenta, pero vamos a ver. Entonces, mi consejo es, en resumen, seamos un poquito cautelosos cuando realizamos transacciones y guardemos pruebas, sobre todo cuando, repito, hay grandes montos de dinero involucrados. Guardar pruebas, ser cauteloso y al mismo tiempo construir confianza. Todo un tema que se va a espero que no se parezca a tratar de marcar una de las de los casilleros de la cédula electoral, de la sábana electoral el próximo año. Quiero agradecer muchísimo a Crisólogo Cáceres, a Wendy Ledesma. Para mí ha sido una conversa muy entretenida. Muchísimas gracias a los presentes y a quienes estén escuchando. Y suscríbanse a Jugo, que es la plataforma que nos permite estar hoy con ustedes y haber tenido esta rica conversación. Muchísimas gracias. Gracias.